Hola, bienvenidas, bienvenidos. La propuesta de este día será hacer una chalina. En este caso es un tamaño estándar. Tiene 68 centímetros de alto por 1 metro, casi 10 de, de ancho. Es bastante grande, pero lo pueden continuar para hacerlo tipo chal o mantón para abrigarse muchísimo más. Está hecho con todo material reciclado, o sea, los hilos que me fueron quedando de otras labores, y hice combinaciones con ellos y llegué a este modelo, que es el modelo de mi maniquí, que es un maniquí pre-aporté, o sea, la talla única que se le dice, o talla 1, pero es muy abarcativo y el punto fantasía es muy bonito y muy fácil de hacer. Un ganchillo número 4 para el hilo admite 1,75, pero para que me quede bien generoso la puntada o la trama, utilizo un gancho mayor. Un alfiler o un imperdible, un marcador, para guiarnos lo que es la vuelta central, que es donde van los aumentos, porque si no ponemos esto tendemos a perdernos, ¿sí? Porque acá tenemos aumentos, ¿sí? Donde tenemos una B, tenemos aumentos, y acá tenemos doble aumento porque son dos caras del chal o de la chalina. Y si no ponemos un imperdible, por ejemplo aquí, nos puede pasar, como me ha pasado 2 o 3 veces, que por seguir rápido me olvido que acá tengo que hacer dos caras. Entonces hago una y después el chal empieza a encoger porque le falta aumento. Entonces precisamos un imperdible de este tipo. ¿Por qué? Porque tiene cerrojo y no va a molestar a la hora de tejer. Esto va a empezar a crecer y los otros imperdibles de plástico se salen. Les digo eso porque me pasó. Bueno, yo voy a hacer una pequeña muestra y comenzamos. Hago una cadena de seguro y hago 1, 2, 3, 4 cadenas al aire. Ahora hago 1, 2, 3 cadenas de separación. Cargo el ganchillo con lazada y me voy a la cadena inicial, a la primera, y ahí hago un punto alto. 3 cadenas de separación. Y en el mismo lugar acá, donde tenemos la cadena de inicio, ahí hacemos un punto alto. Y ya tenemos las dos caras de inicio de nuestro chal. Damos vuelta y levantamos 3 cadenas para el primer punto, y adentro de estas 3 cadenas vamos a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Inmediatamente después, en este punto que tenemos central acá, ahí va un punto alto, que es la que divide las dos caras de los motivos de ambos lados, derecha e izquierda, y hacemos un punto alto, separando esta cara. Y ahora nos vamos a las 3 cadenas y hacemos exactamente lo mismo, 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la tercera cadena de inicio corremos un poquito para encontrarla. Ahí hacemos un punto alto solito. Y ya tenemos nuestro inicio. Giramos y levantamos. 1, 2, 3 cadenas para el primer punto. 3 cadenas de separación
y un punto alto en el mismo lugar. Entre motivo y motivo, vuelta tras vuelta, vamos a separar siempre con una cadena. Entonces, separamos con una cadena y acá tenemos el arco con los 7 puntos. Saltamos 2 y tejemos 3 puntos altos consecutivos. 1, 2 y 3. Una cadena y acá llegamos al medio y entonces vamos a medirnos con el imperdible de metal para no olvidarnos de que acá siempre va a ir el aumento central. Entonces, después de esta B que hicimos acá al inicio, separamos con una cadena, saltamos 2 puntos, tejemos 3 consecutivos y nos quedan 2 puntos libres. Y tenemos el del medio solo. Acá vamos a hacer así. Un punto alto, 3 cadenas, un punto alto en el mismo lugar. Y ya tenemos una cara de este lado. 3 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Y tenemos la cara del otro lado. Una cadena de separación y vamos a repetir este motivo. Habíamos saltado 2, 1, 2 y hacemos 3 seguidos. 1, 2 y 3. Una cadena y ahora vamos a chequear que nos queden 2 puntos. Y nos quedan 2 libres. Vamos al punto de inicio, ahí, y hacemos un punto alto como al comienzo, como acá, 3 cadenas y un punto alto. Estas B's que tenemos acá, V, B corta, como quieran llamarle, son aumentos también laterales. Entonces, giramos y comenzamos. 1, 2, 3 cadenas y acá dentro de las cadenas hacemos 7. Siempre va a ser igual. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una cadena. Y acá tenemos 3 puntos altos, entonces vamos a saltar un espacio y en el medio vamos a hacer un punto alto solito. Una cadena y vamos a tejer acá dentro de esta V o B corta los 7 puntos altos. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el punto que está en el medio hacemos un punto alto. No separamos con cadena acá. Acá no se separa. Hacemos así. Y ahora hacemos 7 puntos altos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una cadena y arriba de los 3 puntos, como tenemos acá, vamos a hacer un punto alto solo. Disculpen los ruidos, pero hay una obra al lado de mi casa y no tengo cómo apagar ese ruido. Es ajeno a mí, disculpen, Hacemos un punto alto, una cadena y acá dentro de la B hacemos nuevamente 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y terminamos con un punto alto en la tercera cadena de inicio.
Bueno, se me enganchó. Y así nos va a ir quedando. ¿Vieron cómo va tomando forma? Giramos. Levantamos 3 cadenas. 3 cadenas de separación. Y hacemos un punto alto en el mismo lugar. Y ya tenemos un nuevo aumento acá. Una cadena. Y vamos a hacer lo que habíamos hecho acá, que saltábamos 2 espacios y dejábamos 3 consecutivos. Entonces saltamos 2 y tejemos 3 puntos altos consecutivos. Una cadena, y acá donde tenemos el punto alto solo vamos a hacer así: un punto alto, 3 cadenas de separación, un punto alto en el mismo lugar, una cadena. Y acá vamos a hacer lo mismo, saltamos 2 espacios y tejemos 3 consecutivos. 1, 2 y 3. Una cadena y miro mi imperdible acá y ya sé que tengo que saltar 2 y acá en este solito tengo que empezar a hacer el aumento de 2 caras. Un punto alto, 3 cadenas, un punto alto en el mismo lugar. Ya tenemos la cara derecha. 1, 2, 3 y un punto alto en el mismo lugar y tenemos la cara izquierda. ¿Ven cómo se repite? Lo que no nos damos cuenta, miramos abajo y antes o después. Una cadena, saltamos 2 puntos y tejemos 3 consecutivos. Una cadena y ahora miro este lado derecho y ya sé que tengo que hacer una V acá. Es el aumento. Entonces, un punto alto, 3 cadenas, un punto alto en el mismo lugar, una cadena y nuevamente miro acá y ya sé que tengo que hacer 3 consecutivos saltando 2 y dejando 2 libres. Entonces salto 2 y tejo 3 puntos altos, 2 y 3, una cadena, me salto 2 puntos y me voy a la cadena inicial y ahí hago como al inicio, un punto alto, 3 cadenas, un punto alto en el mismo lugar. Y antes de seguir continuando con la labor, me fijo si ambas caras están iguales. Y otra manera de saber si están iguales es enfrentándolas, ¿sí? Y viendo que todo corresponda. Cuando vea que está ok, continúo. Giramos, es bien fácil. Giramos y comenzamos. 3 cadenas para el primer punto y miro más abajo, entonces veo que tengo el triangulito y adentro del triangulito tengo 7 puntos altos. Acá tengo el triangulito y tengo que hacer los 7 y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos, una cadena y miro acá abajo. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tengo el dibujo, se me había perdido, donde tengo los 7 puntos altos, tengo 3 consecutivos y arriba tengo uno solo y entonces salto 1 y hago uno solo, un punto alto, una cadena y acá adentro repetimos. Siempre adentro del triángulo van a ir 7. 1, 2,
3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Una cadena. Miro y acá va uno solo en el medio, un punto alto, una cadena, y acá dentro del triángulo van 7. Tres, 4, 5, 6 y 7. Arriba del punto alto que está solo, ahí va un punto alto solo. Y lo hacemos, bueno, ahí. Y ahora tengo que repetir esta cara de este lado. Acá van 7, acá va 1, acá van 7, acá va el triangulito y seguimos. 3 cadenas para el primer punto, 3 cadenas de separación y un punto alto en el mismo lugar. ¿Sí? Como hicimos acá. Una cadena, saltamos 2 y tejemos 3 seguidos. 1, 2, 3. Una cadena, y donde tenemos el punto alto solo, miramos y tenemos un aumento. Entonces, ahí mismo, un punto alto. 3 cadenas de separación, un punto alto en el mismo lugar. Una cadena, y vamos a repetir esto que tenemos acá, aquí. Saltamos 2 y tejemos 3. 1, 2 y 3. Una cadena, saltamos 2 y aquí en este punto que está solito hacemos un punto alto, 3 cadenas, un punto alto. Como ven, es muy sencillo de hacer. Pensé en este modelo para que lo puedan hacer, lucir, regalar o vender. Es muy fácil de llevar. Saltamos 2 y tejemos 3. Lo único que se tienen que guiar en el medio de no equivocarse y hacerle las 2 caras del aumento. Ahí tenemos los 3, una cadena. Saltamos 2 y acá tenemos que hacer las 2 caras. Estas 2 que tenemos acá. Para eso es que marcamos 1, un punto alto, 3 cadenas, un punto alto, nuevamente 3 cadenas y el punto alto en el mismo lugar. Hacemos una cadena, saltamos 2 y tejemos 3 consecutivos. 1, 2 y 3. Una cadena y nuevamente vamos a hacer el aumento. 1, 3 cadenas y un punto alto. En el único lugar que lleva doble aumento es en el centro. Saltamos 2 y tejemos 3. Una cadena y nuevamente el aumento. 1, 3 cadenas para separar. Hace mucho calor y me transpiran las manos y se me zafa el hilo. Bueno, y ahora saltamos 2 y hacemos 3. 1, un punto alto, hacemos el segundo y el tercero. Hacemos una cadena, saltamos 2 puntos y en el último punto ahí hacemos como hicimos al inicio, un punto alto.
3 cadenas, un punto alto. Y así vamos a ir trabajando vuelta tras vuelta hasta tener el tamaño deseado o el tamaño que necesitamos para nuestra labor. ¿Sí? Este es otro material. Es muy lindo, muy vistoso también, muy bonito, muy bonito. Espero que lo hagan y que lo disfruten muchísimo. No se olviden suscribirse a mi canal para recibir los nuevos videos. Inviten a sus familiares, seres queridos o amistades, compartan en sus redes sociales y donde sean que estén, les abrazo con mucho cariño y les mando mucha bendición y que tengan siempre paz y bien en vuestros países y hogares.